En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 3, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. El primer apartado, el Catecismo, está dedicando hasta el día de hoy 10 números, del 813 al 822, al tema que tiene como título La Iglesia es una. El día de hoy vamos a profundizar en ese atributo de la Iglesia una, del número 820 al 822, con el tema hacia la unidad. Número 820 del Catecismo dice: aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia, creemos que subsiste indefectible en la Iglesia Católica, y esperamos que crezca de día en día hasta la consumación de los tiempos. Un número muy hermoso, muy fuerte, muy directo, que nos lleva a la importancia de volver a insistir en esta primerísima afirmación que ya hemos tenido oportunidad de hacer en diferentes números anteriores. Creemos que la unidad es con lo que Cristo quiso dotar a su iglesia. La iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica y su dotación es este llamado a la unidad. Hemos dicho en varias ocasiones que la palabra subsiste va a ser muy clave para entenderla. Es algo que nos regala el Concilio Vaticano II con esta fórmula como de doble intención. Cuando dice el concilio, la Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia Católica, no queriendo decir que en las demás iglesias no exista algo de verdad, pero no la plenitud de la verdad como subsiste en la Iglesia Católica. Hay dos claves en cuanto a entender esta palabra subsiste. La primera, que el concilio la ha dicho, la ha utilizado con la intención de afirmar, en consonancia con toda la tradición de la Iglesia, que nuestra fe en la Iglesia Católica es la fe en la Iglesia fundada por Jesucristo, y que esta Iglesia Católica continúa la voluntad salvífica con la que Cristo fundó la Iglesia en torno a Pedro. Esto tiene que ser clave e importante. Nosotros respetamos todas las creencias religiosas cristianas que existen, todas las respetamos, pero somos conscientes y categóricos afirmando que la única iglesia fundada por Jesús es la iglesia que fundó él en torno a Pedro, y Pedro es el Papa. Segunda manera de interpretar esta intención cuando la Iglesia habla de la palabra subsiste. El Concilio Vaticano II reconoce profundamente que hay elementos de verdad que tienen su origen en Cristo en otras iglesias cristianas. Y con esto, la Iglesia abre la puerta a todo diálogo ecuménico y a todo diálogo interreligioso que se pueda abrir. Es un misterio de unidad, es un misterio que nos lleva a un vínculo de concordia, a un vínculo coherente de una iglesia que está fundada por Dios mismo, y no puede ser incoherente en la búsqueda de su unidad. Y esto queda manifestado, queridos amigos, ¿no? Según el Evangelio, que de ninguna manera
fue dividida ni rota la túnica de Cristo. Vamos a hacer aquí a utilizar una pequeña imagen muy preciosa que nos presenta el Evangelio sobre este tema de la unidad de la iglesia. En el Evangelio de San Juan dice: echaron suertes sobre ella para ver quién preferiblemente sería revestido de Cristo. El vestido fue recibido íntegro y la túnica poseída completa e indivisa. Así es como lo afirma la Sagrada Escritura. Juan 19, 23, 24. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron 4 lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: no la rompamos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca, para que se cumpliera la escritura. Se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados. Cristo traía la unidad que venía de arriba y que de ninguna manera podía ser dividida por el que la recibiera o la poseyera en la tierra. Esto tiene que ser muy claro para nosotros. No puede poseer el vestido de Cristo quien rompe y divide la iglesia de Cristo. Y aquí hay que ser categóricos en todo el respeto que se merecen todas las iglesias separadas. No puede poseer el vestido de Cristo quien rompe y divide la iglesia que él fundó. Así que ni modo Lutero, ni modo Calvino, ni modo Siglio, ni modo John Knox, ni modo cualquiera de toda esta cantidad de fundadores de iglesias separadas de la Iglesia Católica no puede poseer el vestido de Cristo quien rompe y divide la iglesia. Nos puede llamar mucho la atención que se haga una lectura mística muy hermosa de este pasaje que acabamos de leer, que nos parecería un poco así como anecdótica, pero es muy interesante. Vamos a fijarnos cómo toda la tradición de la iglesia ha hecho una referencia en una evocación mística a ese pasaje del Evangelio de San Juan. San Juan ha visto en esa túnica de Cristo que no fue rota, que no fue partida, una evocación de la iglesia que no es partida, sino que a pesar de sus avatares recibe y conserva la unidad. Iglesia, túnica de Jesús. Vamos a tener estas dos imágenes presentes completamente en esta catequesis. Incluso, queridos amigos, fijémonos que en la misma Sagrada Escritura hay ecos muy interesantes sobre esta imagen que nos presenta el Catecismo. En el año 630 antes de Jesús, al morir el rey Salomón, imagínense ustedes, el gran rey Salomón, el que había hecho el templo, el que había logrado unificar a todo el pueblo de Israel en torno al templo. Cuando muere Salomón, se produce una división tremenda en el pueblo hebreo. 10 tribus, de las 12 tribus de Israel, 10 tribus conformaron el reino de Israel con capital en Samaria, y otras 2 tribus formaron el reino de Judá con capital en Jerusalén. Se dividieron. Incluso hubo un momento en el que el profeta Aquías tuvo un encuentro con el rey Jeroboam, hijo de Salomón, de los que se había dividido de su hermano Roboam.
E hizo el gesto, el profeta Aquías hizo el gesto de rasgar su capa dividiéndola en 12 trozos. San Cipriano toma este texto, esta evocación de ese pasaje del Antiguo Testamento, para decir que eso ya no ocurrió con Cristo con su túnica. Cristo conservó el don de la unidad, ¿eh? Y no lo perdió, ni siquiera incluso con el drama de su muerte. Por eso es que es tan importante para nosotros los católicos hablar del tema de la unidad. Y el tema de la unidad en nosotros los católicos se concreta en una sola persona: la obediencia al sumo pontífice. Diríamos que esto suena así como muy sencillo, pero cada vez parece que se va haciendo más difícil. Juan 21, 10, 12. Díceles Jesús: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. San Juan hace una observación muy detallista en este punto. Aun siendo tantos, no se rompió la red. Es una alegoría muy hermosa, queridos amigos, de la unidad de la Iglesia. Aun siendo tantos, no se rompió la red. Por eso es que no puede ser de la Iglesia de Cristo quien rompe la unidad de su Iglesia. No creo yo que Jesucristo esté muy contento con toda esta cantidad de gente rompiendo su unidad. Todas estas imágenes han sido usadas desde el inicio por los padres de la Iglesia para sacar cada vez más provecho de este milagro que es la unidad. Milagro precioso. Fijémonos en otra imagen. Josué 2, 17, 19. Los hombres le respondieron: nosotros quedaremos libres de ese juramento que nos has exigido. Cuando estemos entrando en el país, atarás este cordón de hilo escarlata a la ventana por la que nos has descolgado, y reunirás junto a ti en casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Si alguno sale fuera de las puertas de tu casa, caiga su sangre sobre su cabeza. Nosotros inocentes. Pero la sangre de todos los que estén contigo en casa caiga sobre nuestras cabezas, si alguno pone su mano sobre ellos. Estamos leyendo, escuchando el texto de la toma de Jericó. Solo se salvaron los que permanecieron en la casa de Rahab. Esa casa de Rahab es la figura de la iglesia. Y ese cordón, ese hilo rojo atado a la ventana, hacía referencia místicamente a la pasión de Cristo, por la cual serían salvados todos los que se introducían en esa casa, en la iglesia. Por eso es que todos somos llamados a la iglesia de Jesucristo para obtener la salvación. Es una imagen muy preciosa. Dios usa una prostituta como imagen para salvar. Otra imagen, Éxodo 12:46. Se ha de comer dentro de casa,
no sacaréis fuera de casa nada de carne, ni le quebraréis ningún hueso. Están hablando de ese rito de la Pascua, que no prescribía otra cosa en la ley del Éxodo, sino que el cordero que se mataba en figura de Cristo se comiera en una sola casa. Por eso es que el protestantismo no tiene cómo, queridos amigos. Porque es que parecería que los que tanto hablan de la Biblia, de la Sagrada Escritura, no la conocen. O si la conocen, se hacen los ciegos y los sordos. O si no se hacen los ciegos y los sordos, no sé quién les está inspirando su interpretación. Una sola casa, la de Cristo, no la de cada uno. San Cipriano ve también en esta imagen el don de la unidad que Dios conserva en la iglesia y nos propone esta partecita del Salmo 67. Dios que hace habitar en una sola casa a los de un mismo sentir. Cosa más bonita, ¿no? Dice San Cipriano, en la casa de Dios, en la iglesia de Cristo, habitan los de un mismo sentir, los que perseveran en la sencillez y en la concordia. Parece ser que cuando una persona se protestantiza se le olvida la sencillez y se empiezan a creer los poseedores de la verdad y los poseedores de la interpretación y pierden la concordia con todo el mundo porque en vez de hacernos amigos parece que se hacen nuestros enemigos y muchas veces son nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros mismos padres o nuestros mismos hijos. En la casa de Dios, en la casa de Cristo, habitan los de un mismo sentir, los que perseveran en la sencillez y en la concordia. Si alguien rompe la concordia, no es de Cristo. Por otra parte, los padres de la iglesia, cuando están siendo atacados por todos esos herejes, por todos esos renegados de la iglesia, San Cipriano escribe una preciosa obra que les invito a leer, queridos amigos, titulada La unidad de la iglesia. Y San Cipriano insiste y subraya una y otra vez en este tema de la unidad de la iglesia, el don de Cristo, que es el don de la unidad. Todo el que nos desuna no es de Cristo. Cuando alguien llegue a su grupo a chismear, a hablar mal de uno, a hablar mal del otro, a intentar dividirnos, no es de Cristo. San Cipriano fue muy categórico en esto. Él veía en un montón de alegorías y de imágenes en la Sagrada Escritura, como las que hemos visto, toda esta expresión de la unidad. Y finalmente San Cipriano nos va a proponer quizás como una última imagen, la mansedumbre de la paloma. Es una imagen muy hermosa de la iglesia, ¿no? La mansedumbre de la paloma. Y fíjese cómo dice San Cipriano. Por eso el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, animal sencillo y alegre, no amargado por la hiel, ni feroz en el mordisco, ni violento en el arañazo de las uñas. Ama las moradas de los hombres, solo conoce la amistad de una casa. Cuando cría, alimentan juntos a sus pichones. Cuando emprende vuelo, lo hace en bandadas. Para su vida, pasa su vida en solidaria compañía. Sella la concordia de la paz con el beso.
cumple con la ley de la unanimidad. Muy profundo esto que dice San Cipriano de esta imagen de la mansedumbre de la paloma. Esta es la sencillez que debe encontrarse en la Iglesia de Jesucristo. La ley de la caridad. La imitación de la paloma en su amor fraterno. Y la mansedumbre y dulzura de las ovejas y de los corderos. Qué cosa más bonita. Hermanos, que no tenemos una iglesia ni de serpientes ni de lobos. Así como el nombre de Guadalupe, ¿no? La que nos libra de los lobos que nos quieren comer. Claro. La Santísima Virgen de Guadalupe nos libra de los lobos que nos quieren comer porque esos lobos están afuera, no dentro. No dentro. Imítese a la paloma en el amor fraterno. Iguales en nuestra mansedumbre y dulzura a las ovejas y los corderos, y practiquemos todos en todo momento la ley de la caridad. Imagínense ustedes, queridos amigos, de lo que estamos hablando. Tendríamos es que alegrarnos, congratularnos profundamente cuando vemos nuestros grupos, nuestras parroquias, nuestras iglesias, nuestros obispos, al Santo Padre. Tendríamos que alegrarnos realmente del milagro de la unidad de la Iglesia de Cristo, que permanece en esa mansedumbre y en esa docilidad al Espíritu Santo. Es un texto de San Cipriano muy hermoso, queridos amigos, que evoca esta imagen de la paloma, esta imagen de la oveja, del cordero, de animales dóciles. Ninguno de estos animales tienen espíritu rebelde. Y es muy interesante nosotros cultivar en nuestra vida espiritual un espíritu que no sea rebelde. No creamos que porque somos rebeldes estamos haciendo una gran obra, posiblemente y no. Los padres de la Iglesia nos enseñan a ver en la docilidad de la paloma y de las ovejas una imagen de la unidad de la Iglesia y de la vida comunitaria. Se nos está como instruyendo en contra de un espíritu rebelde que es muy normal que algunas veces nos salga, pero que tenemos que saber controlar. Un espíritu de ir por la libre, de hacer lo que quiere. Y la unidad de la Iglesia es fruto del pecado. Ese espíritu de hacer lo que yo quiera, de ir por la libre, de romper con todos, de criticarlos a todos, de pensar que yo tengo la verdadera interpretación de las cosas, de la Sagrada Escritura, es fruto del pecado. Permanentemente. Donde la unidad. Pero la Iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso Cristo mismo rogó en la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea
que tú me has enviado. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia Católica no cesa nunca de llamarlos a todos a la comunión. Por eso es tan interesante ver al Santo Padre reunido con uno y con otro, llamándolos siempre a la unidad. Ojalá todos hicieran y todos hiciéramos lo mismo. Aunque la unidad se haya preservado como un don en la Iglesia Católica, también esa unidad ha sufrido heridas. Y si es verdad que hemos padecido esas heridas, pero no hemos perecido en ellas. Hemos tenido muchos tropezos, muchos golpes, muchos errores, muchos momentos amargos a lo largo de la historia, pero no hemos perecido en ellos. Los hemos padecido. Se dice que hay un don de Jesucristo, y es este don de la unidad, ese deseo de la unidad, y todos nosotros llamados a perfeccionarlo. De que las iglesias puedan llegar a una unidad entre ellos, que a lo largo de 2000 años se ha ido fracturando poco a poco. Ese deseo de volver a encontrar la unidad entre todos los cristianos es el corazón de este número 820 del Catecismo, que nos invita a todos a tener una sensibilidad ecuménica, reconociendo aquello que hay de verdad en todas las demás confesiones religiosas, sin olvidarnos que la religión, que el catolicismo es el lugar donde subsiste la Iglesia de Cristo. Número 821. Sigue profundizando el catecismo y dice: para responder adecuadamente a este llamamiento de unidad, hay una exigencia. Primero, una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Qué cosa más bonita. La Iglesia no pone primero el que otros vengan a pedir entrar, no. O a que los que se fueron regresen, no. Fíjese lo que dice primero. Para lograr la unidad, lo primero que necesitamos es una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Es decir, que nosotros tengamos la capacidad de preguntarnos si lo que tenemos que hacer lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Es una renovación del alma de la Iglesia, constante. No se podría entender que para llegar a la unidad de la Iglesia con las otras iglesias fuera a través de negociaciones y concesiones mutuas, donde el espíritu de conversión permanente, de renovación permanente, nos lleve a poder abrirnos a los demás, sin perder lo que nosotros somos, sin perder nuestra fidelidad a nuestra vocación. Esto es muy importante, queridos amigos. Renovarse, no para cambiar, sino para regresar al amor primero. Para llegar a la unidad es necesario que todos cedamos un poco. Eso pasa en todo, en los trabajos, en las familias. Para llegar a la unidad es necesario que todos, en mayúscula, cedamos un poquito. Y el concilio nos enseña que la unidad se conseguirá cuando profundicemos en la fidelidad a lo que Cristo nos dijo.
Y entonces cuando dialogamos con el protestante, cuando dialogamos con el otro, necesitamos llegar a la unidad cediendo un poco sin perder la fidelidad a lo que Jesucristo nos dijo. La unidad se ha de fundamentar no en lo que cada uno piense, sino en la voluntad de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Ahí es donde debemos fundamentar la unidad, no en lo que yo pienso, en lo que a mí me gustaría, en lo que debería de ser, no, en la voluntad de Jesucristo. No hay otro método. No se puede entrar en el camino sin esta negociación. Sin esta negociación. Segundo, la conversión del corazón. No solamente una renovación, sino la conversión del corazón para llevar una vida más pura según el Evangelio. Queremos la unidad. Necesitamos convertir el corazón. Porque la infidelidad a lo que Jesucristo nos ha dejado es la causa de las divisiones. No nos hemos dividido en 2000 años simplemente porque sí, porque hoy se le ocurrió a uno de cualquiera de estos. No. Ha sido por la infidelidad de los miembros al don de Cristo, a la vocación a la cual han sido llamados. Se les olvidó cuál era su vocación y dejaron que el demonio entrara para dividir. Y lo logró. Por eso es necesario la conversión del corazón para una vida más pura según el Evangelio. El diálogo con las demás religiones, el diálogo con las otras confesiones religiosas, este movimiento ecuménico que la Iglesia tiene, que la Iglesia impulsa, tiene que comenzar, queridos amigos, siempre por la conversión personal de cada uno de nosotros, que nos esforzamos día a día por hacer este diálogo. No olvidemos nunca que fueron los pecados personales los que rompieron la unidad de la Iglesia. No olvidemos nunca que todas estas separaciones fueron pecados personales. Es que a mí no me gusta lo que este Papa está diciendo. Es que a mí no me gusta cómo se están comportando este grupo de personas. Es que a mí no me gusta, a mí no me parece, a mí. Todo empezó desde los pecados personales. Y ese pecado personal, muchas veces de soberbia, creó una gran división en la unidad de la Iglesia de Jesucristo. Esos momentos fatales que ha recibido en unos momentos determinados en la historia de la Iglesia, este daño hacia la unidad, fueron causados por pecados personales. Por tanto, la solución tiene que ser la conversión personal de los miembros de la Iglesia o de cualquier iglesia. Y después de esa conversión se va a posibilitar el diálogo. Cuanto más estrecha sea la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, la vida de gracia en la vida de una persona, más fácilmente podríamos avanzar o aumentar en nuestra fraternidad con los demás hermanos separados. Tercero y último, la oración común. La oración común. Porque esta conversión del corazón, esta santidad de vida a la que nos invita el catecismo, junto con las oraciones privadas y las oraciones públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo nuestro trabajo por el diálogo.
¿eh? Se puede incluso llamar ecumenismo espiritual. Todo el mundo rezando por la unidad, sea en privado, sea en público. Esto es muy hermoso. Yo nunca se lo he escuchado a ningún protestante orando por la unidad con los católicos. Jamás lo he escuchado. Incluso la Iglesia Católica dedica una octava por la unidad de los cristianos. Eso se hace antes del 25 de enero de cada año. Y la Iglesia Universal, oración, un octavario por la unidad de los cristianos. Yo nunca le he escuchado esto a ningún bautista, ni a ningún pentecostal, ni a ningún luterano, a ninguno. Nosotros sí, oramos. Y oramos en privado y oramos en público, porque somos los que tomamos siempre la iniciativa de invitar a la unidad, de dejar la soberbia personal de que yo no estuve de acuerdo o que me llevé muy mal con tal obispo o con tal sacerdote o con tal papa y entonces mejor voy y hago rancho aparte. Hay que orar por eso. Estas oraciones son un medio extraordinario para expresar, incluso visiblemente, en esas asambleas grandes que hacen los católicos, que hacemos los católicos orando. ¿Para qué? Para simbolizar esa frase de Jesús: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y estamos ahí, más de 2 o 3 reunidos en nombre de Jesús, pidiendo por la unidad de su misma iglesia. De todas maneras, el concilio dice: sin embargo, no es lícito considerar la comunicación en las funciones sagradas como un medio que pueda usarse para restablecer la unidad de los cristianos. Es decir, que aunque dialoguemos mucho, aunque nos juntemos mucho, aunque compartamos mucho, lo que el concilio nos está diciendo es que debemos orar junto con los protestantes, sí, pero que uno se vaya a la asamblea protestante, no. Que uno se vaya a la Eucaristía ortodoxa, no. A comulgar allá, no. Eso es ilícito. Vamos a dialogar, vamos a orar, pero no nos vamos a ir allá a celebrar con ellos que porque esta es la mejor manera de nosotros unirnos, no. Mientras no haya una comunión en la fe, en la Eucaristía, esto no se puede dar. La comunión en los sacramentos es lo que ha de reflejar la plena comunión con los católicos y no al revés. No es nosotros yéndonos allá, es trayéndolos a ellos a vivir los sacramentos en la fe católica. Esto hay que dejarlo clarísimo, ¿no? Clarísimo. Cuarto, el fraterno conocimiento recíproco. Es lo que nos enseña el catecismo hoy. Cada punto del catecismo, cada número que profundizamos, es un conocimiento más grande, no solamente de la fe católica, sino de todo. Los católicos debemos estar debidamente preparados para adquirir cada día un mejor conocimiento de la doctrina, de la historia, de la vida espiritual, de la cultura, de la psicología, de todos, de nosotros como católicos y de nuestros hermanos separados. Nos deberíamos volver expertos para poder ayudar más. Y es muy bueno que haya dentro de nosotros grupos que se dediquen a esto, a un mayor conocimiento del pensamiento y del actuar del mundo protestante para poder cruzar, para poder hacer mejores puentes en nuestro diálogo. Quinto, la formación ecuménica de los fieles, especialmente de los sacerdotes. Una formación profunda que nos pueda llegar a tender más y mejores puentes. Esto es de gran importancia, queridos amigos, en los seminarios, en todos los lugares de formación
en los talleres de los catequistas, constantemente hacedores de puentes. Y por último, queridos amigos, la colaboración entre cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres. Cuando hay que servir, hay que cruzar y tumbar todas las barreras. Cuando hay que servirle al hombre, es necesario que todos nosotros crucemos todos los campos que nos dividen para poder tener obras en comunión juntos, que existen muchísimas por la gracia del Señor. Así pues, queridos amigos, continuaremos el día de mañana con esta explicación sobre el tema de la unidad en la Iglesia Católica.